como muchos de ustedes que están sirviendo dentro de la iglesia. Sí. A eso se le daba el nombre de diaconisa, no porque ejerciera el ministerio sacerdotal, Claro. sino porque ejercía una diaconía, un servicio, un ministerio dentro de la iglesia, ¿no? O sea, eso no habría problema que la iglesia recupere, no, eso no hay ningún problema. El problema sí a nivel sacerdotal ministerial, eso sí nunca ha existido. A nivel de servicio y de ministerio, Sí. como cualquier otro servicio, sí ha existido y se puede recuperar. Y yo soy uno que pienso que no hay ningún problema, pues hay constancia incluso en las Sagradas Escrituras. Claro. Pero ya como el orden sacerdotal, sea de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, no. Por razones teológicas. Dios envió al mundo a su Hijo, Jesucristo. Y el sacerdote es otro Cristo, ¿verdad? Entonces, otro Cristo no puede ser una mujer, por razones lógicas. Jesucristo fue hombre y fue Dios y hombre verdadero. Entonces, ¿cómo una mujer puede representar a Cristo como hombre? Y específicamente en el plano sacerdotal, que no era de la mujer, sino era del hombre, del varón. ¿Por qué? Porque Cristo viene a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y siempre el Cordero tenía que ser macho, sin defecto. No podía ser hembra, ni con defecto. Entonces, Cristo viene a ser el Cordero y el sacerdote viene a ser el representante de Cristo o el otro Cristo, en persona Cristo, y eso no lo puede hacer la mujer. Ahora, por eso entonces, incluso dentro de la iglesia está la figura de la mujer en la Virgen María. Exacto. Y no solamente en la Virgen María, sino, si usted lee el capítulo 8 de San Lucas, habla las mujeres que seguían a Jesucristo y servían a Jesucristo y ayudaban a Jesucristo. O sea, son tres cosas: servían, ayudaban y seguían a Jesucristo. Y San Pablo tiene una pelea precisamente en 1 Corintios capítulo 9, cuando dice, todo mundo puede cargar una mujer que le ayude, que le acompañe, menos Timoteo y yo, porque los otros apóstoles sí pueden cargar, ahí es la diaconisa, no como sacerdotisa, sino al servicio de. Y entonces él reclama y dice, ¿por qué nosotros somos los únicos que no podemos llevar una mujer que esté al servicio? Si el mismo Cristo lo llevaba, ¿no? Y además, en la iglesia siempre ha estado presente la mujer. El hombre siempre ha sido como más reacio, como más lejano, y la mujer ha estado más dispuesta a trabajar. Pero está la otra parte teológica. ¿Quién, la palabra que usted dijo es una palabra clave, incluir, ¿no? La inclusión. Ajá. ¿Quién incluyó a la mujer dentro de la sociedad? ¿Quién le dio el valor que la mujer hoy día tiene? Jesucristo. Antes de Jesucristo, la mujer era cero a la izquierda. Para valer, tenía que estar al lado del papá o del esposo. Por eso, de un hombre, de cualquier persona, pero que fuera hombre. Por eso cuando Jesús muere, tiene que decirle a Juan, he ahí a tu madre. Porque no podía dejarla. Si la deja sin un representante varón, vas a ser la mujer más desgraciada de la tierra. Entonces Jesús no podía dejar que su madre fuera la más desgraciada de la tierra. Sin embargo, cuando él le da el valor a la mujer, que llega a decir ya no hay diferencia entre hombre y mujer, ¿por qué él no incluyó, estamos hablando de inclusión, a la mujer en el orden sacerdotal? Cuando en la última cena, que mujeres tenían que estar alrededor y la Virgen María tenía que estar. ¿Por qué en la última cena no permitió él que estuviese la mujer allí y decirle a la mujer, haga esto en memoria mía? Que ahí es el orden, él se llama orden sacerdotal porque le dio la orden. Y entonces al darle la orden, haga esto, y fueron los apóstoles, ¿por qué no mujeres? Cuando él podía meterle mujeres. Entonces la razón teológica es porque él es el representante de Cristo en memoria mía, o sea,
hace las veces mía. Segundo, porque va a representar a Cristo el Cordero, sin mancha, pero tenía que ser macho. Y la razón que Cristo fue varón y por qué Cristo le da tanta importancia a la mujer y no la metió allí. Esa es la razón por la cual la iglesia nunca puede permitir la mujer como sacerdotisa, llámese en primer grado, en segundo grado o en tercer grado. Entonces, ahora, como diaconisa, sin el orden sacerdotal, al servicio de la iglesia, bueno, el Papa Francisco lo hizo, ¿no? Ha ido integrando a la mujer y ha pedido a la iglesia que se integre. Eso es lo que se llama diaconisa en el... Justamente tenía esa cuestión también, porque sé que el Papa Francisco en el 2023 y creo que también en el 2016 había hecho investigaciones sobre la posible inclusión de las mujeres en la iglesia. Hoy en día, o sea, ¿qué es lo que se necesitaría? ¿Sería tal vez una cuestión de otro concilio? O... Mi hermana no solo, ella es la psicóloga, es la mamá de... A la mamá. Mi hermana. De tenerla aquí en la casa. Gracias, muy gentil, muy amable. O sea, ¿sería la opción de generar un concilio o podría ser decreto directamente? ¿Para qué? Para, o sea, tener el nombre de diaconisa, ¿no? Porque, o sea, obviamente... No... Sí, ahí sí lo puede hacer, incluso el Papa lo podría hacer, o puede en un concilio también, para recibir solamente el nombre. Sí, pero o sea, no las funciones de sacerdotales, pero no sí, funciones, o sea, otro tipo de funciones. Las funciones que la mujer desempeña dentro de la iglesia, que ha desempeñado siempre, pero incluso hay otras que puede desempeñar, y que en algunas partes se le pone mucha barrera. Eso sí puede ser, y eso sí puede existir, y eso es lo que el Papa dejó ahí como abierto el camino, y bien lo ha hecho, que ha dejado abierto ese camino para que exista, y la iglesia no se niega a eso, solamente que hay quienes se resisten a esa realidad. Pero para no confundir el diaconado en el hombre con el diaconado de la mujer. Ahora, bueno, no es respectivo al tema, pero en esas cuestiones de cambios, o tal, no diría modernización, porque no es una cuestión de ser moderno, sino es una cuestión de cambio. También sé que no se puede dar santos sacramentos a personas que están divorciadas, pero o sea, creo que aquí todos en Bolivia, y bueno, me imagino que en Venezuela y en todas partes del mundo hemos visto divorcios que puede ser ya sea, no sé, por engaño, puede ser por X y Z motivos, que o sea, las parejas terminan divorciándose, especialmente, o sea, yo me especifico en una cuestión, tal vez en un caso de maltrato hacia la mujer, o sea, bueno, independientemente. ¿No hay manera de volver a incluirlos dentro de los sacramentos? Como por ejemplo la confesión o el... Es que hay un detalle, mire, miremos la parte esa particular de la pareja. Esa se la plantearon a San Pablo cuando él estaba vivo. 1 Corintios capítulo 7, versículo 1 en adelante. Se lo plantean a San Pablo, le dice, mire, esta situación. Y San Pablo dice, bueno, vamos a observar. Dice, no está permitido que el hombre se separe de la mujer cuando están casados. Tienen que quedarse casaditos. Pero puede ser que por alguna circunstancia, ahí está lo que usted dice, que el hombre sea agresivo o la mujer sea agresiva, lo que sea. Y entonces haya motivos suficientes, hablemos en castellano una vez así, motivos suficientes para que se separen. Y dice San Pablo, entonces sí hay permiso para que se separen, pero con una condición, que se quede sola la persona, que no busque otra pareja. Que entre en celibato. ¿Ah? Que entre en celibato. Que entre en celibato. Entonces, él mismo dice, pero si ve que no se puede quedar solo porque es joven y está en la actividad sexual, ¿cómo se llama? Activa, ¿no? Entonces, que regrese y busque a su pareja. No dio más opciones. El mismo Jesucristo, en San Mateo capítulo 19, cuando le tocaron el tema ese, en el versículo 5, le tocan ese tema y él dice, le plantea, le dice, mire, ¿cómo no se puede permitir el divorcio por cualquier motivo si en el pueblo judío se da el divorcio? Y Moisés le da una carta de divorcio y se podía separar. Y Jesús le dice, sí, pero eso era por la dureza de su corazón.
¿Qué significa en castellano dureza de corazón? Aquella persona que no quiere hacerle caso a Dios, sino hace su propia voluntad. Pero en el principio no fue así. Entonces nos manda al principio, a lo de la Sagrada Escritura. Y dice, no está permitido que lo que Dios unió, el hombre lo separe. Ahí entonces cuando Jesucristo nos amarra la mano a nosotros, a los obispos y al Papa, nos amarra la mano aquí y dice, lo que Dios unió, que no lo separe, nos quedamos cruzados. Ahí es donde nosotros los sacerdotes a veces lloramos con ustedes, los laicos, y cuando ustedes plantean la situación difícil, lloramos y le decimos, pero este es el porqué. No, a mí ya me dieron hace bastante, gracias. Quisiera ayudarle, me duele, le entiendo perfectamente, pero no puedo hacer más nada, porque esta es la ley del Señor. Viene la segunda pregunta. Y entonces los sacramentos, y no puede comulgar esa persona que esté viviendo con otra pareja, ¿saben? No se puede casar y no puede comulgar. Todos sabemos que usted puede ir a engañar al cura y decir que, o meterse en una iglesia donde no la conozca y comulgar. Pero también sabemos que dice la Biblia en Juan 13, dice la Biblia de Judas. Cuando Judas comulgó, dice, tras del pan entró Satanás. Entonces la iglesia dice, oye, ¿cómo voy a permitir yo que en un fiel entre Satanás tras del pan? Aquello que era para salvación se le convierte en condenación. Entonces la iglesia solamente lo que le dice a la gente, oye, la Biblia dice que no debe. Usted puede hacerlo, pero es para su condenación. ¿Por qué la iglesia prohíbe? Para que usted no caiga en esa condenación de Judas. Sino que usted diga, no, pues entonces mejor me abstengo y voy a ver cómo arreglo mi vida, mi situación. Cuando un sacerdote dice, no, usted puede comulgar, yo le doy permiso, es como decirle a Judas, bueno, comulgue, no importa que se condene. Ese para mí no. Entonces, Padre, y todos los que comulgan no quieren decir que estén bien comprometidos con Dios. Tal vez están comulgando para su propia condenación, porque no han hecho una buena confesión y no han estado en gracia, como fue de Judas, ¿verdad? Que lo traicionó a Jesús. Sí, Y pero no pueden preguntar a sí, ninguno. pero hay un detalle. Hay un detalle que es lo que la iglesia recomienda. Por ejemplo, la iglesia recomienda en el sacramento de la confesión 5 pasos que aquí nos puede ayudar. Examen de conciencia, dolor de haber pecado, propósito de enmienda, decir los pecados del confesor y cumplir su penitencia, ¿verdad? Eso para el sacramento de la confesión. Pero también cuando uno va a comulgar, debe existir la conciencia, al menos del sacerdote, de que esa persona públicamente no tiene ningún impedimento. Privadamente usted verá si engaña y privadamente usted también puede ser. El problema es que, por ejemplo, si usted a lo mejor robó a un pobre y le quitó lo que tenía para comer, nadie lo supo. Entonces, ¿cómo hace el sacerdote para decirle, usted no va a comulgar porque usted robó? Mientras que si usted vive en concubinato con adulterio, el sacerdote lo sabe y el pueblo lo sabe. Entonces, ¿a quién se le puede prohibir la comunión? A una persona que públicamente se sepa que está viviendo en ese pecado. ¿Ven? Por ejemplo, si viene una persona borracha, usted se tomó y resulta que nadie sabe que usted viene borracha. Yo, sacerdote, me doy cuenta que usted está borracha y usted me pide la comunión, yo tengo que darle la comunión, porque la gente no lo sabe. Ahora, si la gente sabe que usted está borracha, yo puedo no darle la comunión, porque la gente sabe. Pero la mayoría no sabe. Ahí está el problema, en cuestión de los políticos. La iglesia enseña, si hay un político que libremente está diciendo sí al aborto, esa persona no debería comulgar. Y el sacerdote no peca si no le dan la comunión, porque es público. Porque es público. El concubinato tampoco es de Dios, ¿no? No puede comulgar. El concubinato tampoco, porque la persona, ¿qué es lo que le impide? ¿Qué es lo que le impide comulgar? El pecado persistente. Miren lo de Judas, ¿se acuerda de Judas? Jesús le dice, uno de ustedes me va a entregar. Hasta ahí Judas no tenía a lo mejor conciencia de que lo iban a descubrir o que se iba a saber que era él. Y cada uno comienza a decir, ¿seré yo? ¿Seré yo? Y Judas pregunta, ¿seré yo acaso maestro? ¿Cómo haríamos para Y Jesús le dice, tú lo has dicho.
Y sin embargo, Judas comulga Yo tengo y que entra el opinar diablo en él cuando al comulgar, entramos. precisamente porque él ya Jesús le había dicho De acuerdo. que él era el que lo iba a traicionar. Es verdad que a lo mejor él Listo, no mañana. tenía la conciencia muy despierta, pero Buenas Jesucristo noches. se la despertó. Y ya los otros apóstoles sabían que era él. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y él comulgó así. Entonces, la iglesia, para evitar ese problema, aconseja. Si la persona dice, pues yo no agarro ese consejo, yo voy y comulgo. Ah, bueno, ese es problema suyo. Pero la iglesia es madre. Y entonces como madre y maestra enseña, y como madre le duele que sus hijos vayan por mal camino. Bueno, ustedes son madres también. ¿Cuántas veces usted le dice a sus hijos no vaya para la calle? Y el hijo le dice, ¿qué? Cállese la boca, vaya a dormir usted y yo me voy. ¿Y cómo queda usted? Llorando y no puede hacer nada. Igualmente en la iglesia. La iglesia dice no se puede. Ahora, el problema está en no explicarle a la gente. Porque al no explicarle, la gente dice que es que no me quieren, es que me odian, es que no me aceptan, es que esto, es que aquello. En cambio, cuando se le explica, la gente por convicción dice, ah, no, es que yo no estoy preparado. Y es entonces cuando comienza a surgir un cambio. Es cuando viene la conversión, cuando yo descubro cuál es mi pecado y entonces hay una transformación en mi vida que se llama conversión a la luz de la palabra. ¿Ves? Sí, pregunta. Ah, Adelante. papá, si tiene agüita pura, purita. Escuchamos otro. A ver, diga. Yo quiero saber, en lo más íntimo de su oración, ¿cuál es el preámbulo que tiene usted? Porque siempre nos dicen, bueno, hay que dirigirse a Dios como si fuera un amigo, como si fuera un padre. Pero yo quiero saber, cuando usted está en ese silencio y recogimiento, ¿cuál es el preámbulo para entrar en comunión y oración con el Señor? Muy buena la pregunta, mire. Para mí lo primero es el llegar a llegar y hablarle. A ver, yo los 5 minutos primero, 10 minutos primero, le hablo. Aquí estoy, Señor. Uy, mire, tengo unas ganas de dormir, tengo una pereza, tengo cansancio, no tengo ganas de orar, Señor. Uy, pero es que no siento nada. Pero aquí estoy, que quiero entablar una amistad contigo, quiero compartir un ratico contigo, porque eres mi Padre, te necesito y no puedo vivir sin ti, ¿qué vamos a hacer? Perdónenme porque no siento nada, pero yo sé que es importante estar contigo. Y luego me agarro de dos citas, una, Colosenses 1, del 16 en adelante, que dice, por él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por él y para él, él es anterior a todo y todo se mantiene en él. Entonces la agarro y comienzo a decir, por ti, Señor, han sido creadas todas las cosas, tú creaste todas las cosas, celestes y terrestres. Entonces comienzo a ver la grandeza de la persona con quien estoy hablando, visibles e invisibles, náguara, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por ti, para ti, tú eres anterior a todo y todo se mantiene en ti. Entonces comienzo a darme cuenta delante de quién estoy. Y eso lo conjugo con el Salmo 64, que nos piden en la iglesia que oremos, que es el que siempre tenemos que orar nosotros los sacerdotes en la mañana, Por ti te rogamos. que dice, venid, aclamemos al Señor, demos víctora a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con canto. Este pedacito es el que más me gusta a mí, y a veces solamente hago este pedacito, porque el Señor es un Dios grande, entonces yo hablo con Él, porque tú eres el Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en tus manos las cimas de la tierra, por eso estoy aquí, por eso quiero ser tu amigo, son tuyas las cumbres de los montes, náguara, tuyo es el mar porque tú lo hiciste, la tierra firme que modelaron tus manos. Como el salmista, yo también quiero estar aquí postrado. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ese es el preámbulo para mi oración. Y de ahí me agarro a centrarme, a sacarle el jugo a cada cosa y meterme. Cuando yo tomo conciencia que estoy delante de tan grande el Señor, entonces trato de imaginarme, ayudándome a la mente, mientras la mando a callar las demás cosas, de quedarme en los brazos de mi papá. De mi papá Dios, de ese que me hizo, de ese que hizo todas las cosas, que es todopoderoso, quedarme ahí delante de Él. Y entonces todo pensamiento malo que me llegue, pácata,
porque los pensamientos malos son misiles que el diablo manda. Entonces uno, antimisiles, ¡pum!, lo va tumbando. Y viene otro pensamiento malo, pácata, y lo voy tumbando. Y luego los pensamientos buenos, irlos tumbando. Hasta llegar a quedarme solamente ahí. Estoy vacío, lléname. Aquí estoy contigo. Tú me miras y yo me dejo invadir por tu mirada. Aquí ya. Quiero ser tu amigo, soy tu hijo, tú eres mi padre. Gracias por darme la oportunidad. No siento nada. Pero no va a ver el que hizo el ojo. No va a oír el que hizo el oído. Y ahí me quedo, rechazando todo. Hasta que de repente me doy cuenta, pasó 1 hora, 2 horas, pasó tanto tiempo. Y ya. ¿Ven? Esa es la forma de... Claro, yo lo hago de rodillas, ¿no? Nunca me gusta hacerlo sentado ni de otro. O postrado. De rodillas o postrado. Yo añadiría, pero ¿qué es el hombre para que te fijes en él? A mí me conmueve. Pero hasta que nosotros no veamos con quién estamos hablando, delante de quién estamos, no hay oración, porque el mismo Jesús nos enseñó. ¿Se acuerdan? Cuando nos enseñó a orar, dice, entra en tu cuarto, eso significa concéntrate. Cierra la puerta significa que nada ni nadie te estorbe. Y ora en lo secreto con tu Padre que ve lo secreto. O sea, tiene que tomar conciencia delante de quién está. Y ya Él lo sabe todo. No necesita. Yo casi no le pido a Dios nada. Pero cuando necesito algo, Él ya va adelante, imagínate. Ya no. Ya se adelantó, lo sabe. Ya lo preparó todo. Y más le digo, te la vacilas, ¿no? Te la vacilas. Y disfruto eso. Entonces lo que trato es de entablar esa amistad con Él. Y después de ahí, trato de que lo que haga, mentalmente se lo voy dirigiendo a Él. Lo que voy haciendo, sea que me pasó algo malo, sea que me pasó algo bueno. Señor, me hicieron esto, me trataron mal, te ofrezco esto. Me fue bien, bendito sea. Trato de ofrecerle a Él las buenas y las malas y compartir con Él todos los momentos, ¿no? Yo tomo el labora, que lo decía un santo, yo lo tomo distinto, y se puede tomar de las dos maneras. A mí me gusta de otra manera. Ora, labora, he escuchado que los monjes decían, pues hay que ir trabajando y ir orando. Para mí el labora es primero tengo que orar y después todo mi trabajo pasa a ser oración. Porque si yo no hago una oración personal con Él, yo no puedo hacer de mi día una oración. Aun cuando esté cocinando y rezando la Ave María, pero estoy pensando en la tía Doña Trina. Bueno, sí, Doña Trina. Pero mientras que yo ore, por eso mi oración siempre es en la mañana, la más profunda, en la noche la hago también, pero más cortica, pero en la mañana es mi oración. Y entonces me abandono en sus manos y todo lo que hago lleva una continuidad de esto que comencé. Y en la noche pues termino el día, le digo, bueno, ya me voy a dormir. A tus manos, la oración de la noche que más me fascina es: a tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás, te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Y me tiro a la cama y cuando voy en el aire me quedo dormido. No caigo en la cama, me quedo dormido en el aire. Cuando está en sus predicas que vemos tanto en internet, ¿usted reconoce cuando usted se ve la presencia del Espíritu Santo? En el momento, no. ¿Usted se ha quedado sorprendido de cosas que usted ha dicho, que tal vez no se reconoce como el autor de esas palabras? En el momento no me doy cuenta porque yo me pierdo. Yo cuando me paré ahí, ya a mí se puede acabar el mundo y yo no me doy cuenta. De verdad que no me doy cuenta. A mí se puede acabar el mundo, puede hacer lo que pasa, yo no me doy cuenta de lo que está pasando. ¿Sí? Ahí no. Pero después que termino, me doy cuenta cómo hubo cita, cómo hubo un hilo conductor, cómo fue todo, que cuadró todo, y me doy cuenta que es Él y le doy gracias de una vez. Pero sí he visto algunos videos que pocas veces me queda tiempo para ver los videos, y cuando miro el video, me quedo sorprendido. Sí, me quedo sorprendido porque me doy cuenta que incluso he visto videos que me hacen una pregunta y yo digo, uy, está como dura la pregunta, y
Vamos a ver, ¿y qué respondí yo? ¿Y respondí o no respondí? Y de repente dije, Naguará. Y la respuesta exacta, que en este momento mi cabeza no me da, pero que cuando estaba allí, sí, el Espíritu Santo pues obra. Por eso yo digo, la gente puede dudar de que sea el Espíritu Santo y tiene razón, pero yo no lo dudo, porque es que todo lo que Él ha hecho, todo lo que ha hecho en mi vida, cómo me ha iluminado, cómo ha actuado, digo, no, eso no es humano, eso no puede ser, eso es algo divino. Yo tuve una experiencia muy grande en el seminario porque, padre, yo me hice un reto. Yo quería hacer la escuela de Biblia antes de ser misionero, el Papa me mandó. Yo quería trabajar con escuelas de Biblia, formar grupos, escuelas de Biblia aquí en Venezuela, sí, porque yo nunca pensé salir de Venezuela, nunca. Y mientras mamá estuviera viva, pues nunca pensé eso. Yo dije, salir de Venezuela no. Pero bueno, después que mamá murió cambió todo. Y yo tenía la escuela de Biblia. Y yo a la escuela de Biblia viernes, sábado y domingo, todo el día. Y un día dije, la gente me dice, pero ¿por qué no hacemos una escuela de Biblia? Toda una semana, en las vacaciones, para 1000 personas en el seminario. Y yo dije, toda una semana, 1000 personas en el seminario. Tanta. Y me la lancé, padre. Claro, era una locura que no la cura ni el cura, y si el cura la cura, no la cura del cura. Era algo que humanamente yo después me puse a pensar cuando el director espiritual mío me dijo, usted sabe lo que va a hacer, usted está loco. Una semana, y la levantada a las 6 de la mañana y la acostada a las 10 de la noche. Y durante el tiempo, ¿cuántos grupos de canto, de animación contrató? Dije, ninguno. ¿Y cuánto viene a ayudarle a predicar? Ninguno. Y usted solito va a predicar a la gente y va a animar a la gente. Y yo no, con el Espíritu Santo. Digo, yo he dictado retiros toda mi vida y mire que después de una hora ya uno se le acaban las palabras y ya la gente se cansa y tal. Y yo le dije, pues bueno, pues yo voy en nombre de Dios. Digo, yo voy a ir solamente para ver el primer día. Cuando usted se quede sin palabras y la gente se le duerma y usted quede para que aprenda. Eso no se hace. Yo le digo, bueno, padre, pues yo voy en nombre de Dios. Buenas noches, adelante, bienvenidos. Ah, qué bueno, bienvenidos. Padre, ¿le puedo hacer otra pregunta? Ajá. Pero, no, perdón, pensé que había terminado. Bueno, y ya la termino. Entonces, ¿Y cómo fue? y comencé de domingo a las 6 de la tarde, hasta domingo a las 6 de la tarde del otro día, de la otra semana. Y la gente no lo vio. Padre, me quedaron citas sin tocar un papel, ¿no? Sin tocar un papel, sin agarrar la Biblia, sino buscando otro que está. Y de paso tuvimos la bendición de que dentro de la gente que fue al retiro, fue un testigo de Jehová, fue un pentecostal y fue un evangélico. Y ellos se metieron para ir a atacarme a mí delante de la gente y hacerme quedar mal a mí. Se convirtieron en la escuela de ellos. Gracias a Dios. Entonces Dieron fuerza. fue impresionante. Entonces, después cuando terminé, fui al comedor y estaba el padre, me dice, Toro, me dejaste sin palabras. Sin duda que lo hizo el Espíritu Santo, pero eso no se puede hacer. Yo le decía, no se me acabó la voz. La gente no me quedó dormida. No se me acabaron las ideas, no se me acabaron las citas. Me quedaron citas y compartimos y debatí con los otros y debatí varios temas y ya. Entonces, claro, fue la acción del Espíritu Santo, yo creo que la que más me ha impactado a mí mismo, ¿no? Y después de haberme metido en ese lío, pues me asusté porque el Padre me asustó. Pero el Espíritu Santo no me abandonó, no me ha abandonado en ningún momento. Gracias a Dios. Dime. Bueno, a ver, en general, si tal vez yo le pregunto a usted cuáles eran los nombres de los papás de la Virgen María, ¿usted qué me responde? San Joaquín y Santa Ana, ¿verdad? Si pones a revisarte la Biblia, no aparece eso, o sea, no están en los libros canónicos, pero sí está en el Protoevangelio de Santiago, que es un libro apócrifo. Sí. En ese sentido, hay la chance, bueno, no la chance, ¿no? Sino, o sea, tal vez un poco entender por qué la Iglesia toma ciertos textos y los incluye en la Biblia católica que hoy en día conocemos, canónicos, libros canónicos, y por qué otros evangelios como el de Tomás, como el de, también sé que hay uno de Judas, el de Santiago, el de Judas, el de Tomás, el de María Magdalena,
los dejan de lado. Sí. Porque la iglesia tiene 2000 años. Y la iglesia desde el comienzo ha tenido que luchar contra los enemigos del Evangelio, contra los enemigos de Dios, presentados de 1000 formas. Y entre los enemigos de la iglesia presentados de 1000 formas estaba la gnosis. No la que nosotros conocemos ahorita como tal, pero sí de aquellos que daban que el Dios era el pensamiento, era el intelecto, ¿no? Sí. Y ellos querían deformar el Evangelio. Está escrito en Gálatas 1:8 en adelante, que San Pablo nos alerta. Se va al desierto, ¿verdad? Ese grupo seleccionado que se va al desierto y de ahí se crea la gnosis. Si no me equivoco. Sí, pero eso es a nivel mundano, no es cristiano, no. No, era a nivel mundano, solamente que venía a confundir el cristianismo. O sea, Cristo dejó su doctrina y la dejó en los apóstoles y le encargó que esa doctrina tenían que enseñarla ellos a las demás personas que venían después. Mateo 28, del 19 en adelante. Van a enseñar lo que yo les he enseñado a ustedes. ¿Me capta? La doctrina de Cristo hay que enseñarla. Ni quitarle, ni ponerle, solamente lo que Él ha enseñado. ¿Sí? La iglesia agarra eso y San Pablo lo recomienda a Timoteo. Le dice que tiene que buscar gente que enseñe lo que a su vez ha aprendido, pero sin cambiar nada. Y que debemos tener cuidado para no dejarnos confundir de aquellos que vienen distorsionando el Evangelio. ¿Cómo? Pues fácil. Si usted cree algo, no sé si usted conoce ahorita la nueva era, el movimiento de la nueva era. La nueva era le dice a usted, por ejemplo, ¿usted qué es? ¿Católica, protestante o es qué? Usted le dice, yo soy católica. Bueno, usted es católica. No hay ningún problema. Usted puede seguir siendo católica. ¿Sí? Pero, ¿usted cree en el Espíritu Santo? Usted le dice, sí. Le dice, listo. Ahora, sigue creyendo en el Espíritu Santo, solamente que ahora tiene que creer en el Espíritu de la Navidad. ¿Usted cree en los ángeles? Sí. Los arcángeles, San Miguel, San Gabriel. Bueno, usted tiene que creer en otros tantos arcángeles que yo le voy a dar. ¿Ve? O sea, no le quita, sino le agrega algunas cosas para distorsionar y cambiar la originalidad del Evangelio. Esa era la gnosis. Y entonces la gnosis comienza a meter en el Evangelio verdades con mentiras. ¿Sí? Para hacer medias verdades, para confundir a la gente, para que la gente no se diera cuenta que estaban directamente en contra del Evangelio. Entonces, en ese tiempo estaban los padres de la iglesia, vienen los apóstoles, después de ellos viene la continuación, lo que lo continúa de ellos, y ellos se enfrentan a esa gente y le dicen, no, así no es. El Evangelio tiene que ser puro, de ahí que San Pedro dice, tienen que tomar la leche no adulterada de la palabra de Dios. ¿Ve? ¿Por qué? Porque la estaban adulterando y no podía. Entonces la iglesia dice, bueno, vamos a depurar esto. ¿Quiénes son los que están adulterando la leche? Estos van descubriendo que es la gnosis. Y la gnosis describe el Evangelio de Judas, el de Santiago, el otro Apocalipsis que hay, todo eso, de María Magdalena. Eso es la gnosis que lo escribe, no es el cristianismo. Es la gnosis. Ahora, ¿por qué algunas cosas, se acuerda que le dije medias verdades? ¿Por qué algunas cosas se toman de esos libros si no son inspirados por Dios? Porque ahí hay medias verdades. Las medias verdades se toman cuando se comprueba que va con lo que se llamaba la tradición. Entonces se comprueba que verdaderamente la tradición va con esto, entonces dice, aceptamos esto. Esto es, podríamos decir, el pedacito de queso que no tiene veneno. Cuando usted va a matar un ratón, usted le echa un poquito de veneno al queso, ¿verdad? Para poderlo agarrar. Entonces usted dice, mira, este pedacito no tiene veneno, agarremos esto. Y por eso esos libros no fueron permitidos en la iglesia, pero fue los primeros apóstoles, los primeros padres de la iglesia que depuraron eso, y gracias a ellos no nos engañaron. Entonces no se puede permitir, porque no es que usted me diga, es que ese libro lo escribió Santiago, o ese libro lo escribió Judas. No, ellos no. Fue la nueva era, la gnosis, como hoy la nueva era que están metiendo, y les pongo la comparación con la nueva era,
para engañar a los cristianos. Entonces los cristianos dijeron, no, esto no es así, esto es falso. Y por eso esos libros no se van a permitir como revelados por Dios, nunca se van a integrar al canon de la iglesia, jamás, porque se sabe de dónde vienen. Claro, porque sé que hay algunos libros apócrifos que sí se incluyen en la iglesia ortodoxa o en la iglesia etiopiana, ¿no? Por ejemplo, el libro de Enoch sí se incluye todo el libro en la iglesia etiopiana. Y Enoch sí aparece en la Biblia, específicamente en la parte de Génesis, ¿no? Pero lo mismo, el nombre. Cuando la iglesia no lo permite, es porque es un título que precisamente, a ver, le pongo el ejemplo para que usted me entienda mejor. Usted ha leído la historia y sabe de cuándo nacen los evangélicos, ¿verdad? 1520 con Martín Lutero aproximadamente, ¿sí? Sí. Y ahí la reforma protestante, ¿sí? ¿Qué título agarran ellos? Cristianos. Y entonces, pero el título que ellos agarran, lo agarran a partir del protestantismo, de la reforma, y se agarran ese título, se pone el título de cristianos evangélicos. Y usted va a la Biblia y lee que en Hechos 11:26 es donde llaman por primera vez a los discípulos de Jesús, los llaman cristianos. Entonces te dice, oye, aquí en Hechos dice que los llamaban cristianos y estos son cristianos, entonces ellos son los que vienen de Cristo. Si usted sabe la historia, usted dice, no, ellos nacieron con Martín Lutero y se pusieron ese nombre porque lo encontraron en la Biblia para engañar a los tontos, se ponen ese nombre para engañar. Ah, entonces usted descubrió dónde está la maldad. Él es lo mismo en eso. El libro de Enoch, ¿se nombra en la Biblia? Sí, sí se nombra. Pero los estudios que hizo la iglesia con ese libro, se dio cuenta que ese libro no es el de Enoch. Entonces lo rechaza. Ahora, los otros lo aceptan porque dice, a nosotros nos parece que sí. Bueno, ese es el problema de ustedes. Pero la iglesia dice, no. Si un día la iglesia encontrara el libro de Enoch y comprobara que efectivamente viene desde esa época, ¿sabe que ahorita hay científicamente se puede comprobar que viene? La iglesia no tiene ningún problema en admitirlo, en incluirlo, pero que conste que viene de allá. No porque una persona diga, este es el libro de Enoch, o este es el libro de los reyes, o de los no sé qué, ven, que otro libro, tercero de los reyes. Claro, porque en esa cuestión hay libros apócrifos que, o sea, por dato histórico, se ve que se crean antes que incluso libros canónicos, ¿no? Porque la Biblia se crea, ¿no?, después de la muerte de Cristo y con los primeros cristianos, está escrito en griego. Entonces, justamente por eso iba también mi duda, ¿no? Porque se sabe que hay libros apócrifos más antiguos que los libros canónicos. Sí, ¿y se llaman apócrifos? ¿Por qué? Apócrifo significa secreto. Secreto, ¿no? oscuro. Prohibido. Oscuro. No hay, más que secreto, no es secreto, más que todo es oscuro. Su origen es oscuro. Y por eso es apócrifo. ¿Aportar un poquito a esa respuesta? ¿Ah? ¿Puedo aportar un poquito a Ajá. esa respuesta? Los libros apócrifos a veces creen que son prohibidos, ¿no? En realidad esos libros, los canónicos, han entrado porque también los mencionaban los apóstoles y Jesús. Todos esos libros están mencionados, por eso son canónicos. Y otra cosa es que a veces esos apócrifos cuentan cosas como muy fantásticas, ¿no? Como que Jesús convirtió no sé qué en unos pajaritos o algo así, que no aportan al mensaje de la salvación, ¿no? O sea, porque Juan dice, hay muchas cosas que todavía podrían contarse y que no entrarían en todos los libros del mundo, pero en esos apócrifos a veces cuentan cosas fantásticas que no hacen a nuestra salvación, ¿no? Y gracias. Pero no solamente eso. Los apócrifos, cuando no van en el hilo con la doctrina, hay una confusión. Entonces, por ejemplo, miremos a María Magdalena, que María Magdalena fue la mujer de Jesucristo. Choca con los evangelios, con los 4 evangelios. Choca con las cartas, choca con todo. Entonces quiere decir que esa doctrina no es verídica. Y si esa doctrina es verídica, las demás son falsas. Entonces los otros 27 libros son falsos. Entonces nos quedamos con ese. Porque esa doctrina es totalmente distinta. Entonces la iglesia dice, no,
¿Esa es la que enseñaban los apóstoles? ¿Eso es lo que enseñaba la iglesia primitiva? No. Entonces quiere decir que ese libro no lo hizo ningún cristiano. Ahí también tengo otra Sí. cuestionante en referencia a eso, porque, o sea, si hay cuestiones de la Biblia que los católicos los tomamos como metáforas y hay otras que las tomamos como verdaderas o ciertas, Sí. ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo hacemos justamente para diferenciar de qué vamos a tomar como verdaderos, sí, al pie de la letra, o qué vamos a tomarlo como que, bueno, lo ha hablado como algo, una cuestión metafórica o una parábola para dar a entender ciertos significados? Por ejemplo, creo que es en Juan 14, cuando Jesús habla acerca de un príncipe, que lo podemos revisar después en la Biblia, y mi pregunta es, o sea, ¿eso lo puedo tomar como una parábola, como una metáfora, o lo puedo tomar así como tal cual, o sea, que realmente va a venir? Ajá. ¿Y cómo hace la Iglesia Católica esa distinción? Pues sí, normalmente hay detrás de cada, llamémoslo así, frase o versículo, capítulo, hay un trasfondo teológico que hay que buscar y ahí es donde está el trabajo de la teología, ¿verdad? Pero hay cosas que son claras y que no se necesita teología. Al que le haga un mal, tú hazle un bien. No necesita teología. Perdona y serás perdonado. No necesita teología. O sea, es así. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No necesita teología, ahí no hay parábola, ahí no hay nada. Objetivo. Eso es objetivo. Ajá. Entonces, lo que es objetivo de la enseñanza de Jesús, en la vida cristiana como tal, nada. Todo así como está. Y ahí es donde se puede usar la palabra que se pelea, literalmente. Cuando Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, es literal. Perdona y será perdonado, literal. ¿Sí? No, que la Biblia no se puede tomar literalmente. Digamos algunas cosas. ¿Eh? ¿Y el Apocalipsis? El Apocalipsis es género apocalíptico, no es literal. Es un género apocalíptico. Entonces ahí sí es figurativo. Todo es figurativo. Pero la demás parte de la Biblia hay parábolas. Y entonces las parábolas normalmente, ahí dice parábolas, ¿no? Cuando es figurativo, pues también se va presentando, ¿no? Por ejemplo, donde dice que no se puede tomar literalmente. Si tu ojo derecho te da ocasión de pecado, arráncatelo. Vas a alentar torto al cielo con los ojos al infierno. Entonces nos damos cuenta, no por teología, sino por lógica y razonable, que no se refiere literalmente, sino que hay cosas que uno ama, aprecia y valora como el ojo, pero si hay ocasión de pecado, apartarse y tirarse lejos de esa persona que lo hace. Pero entonces, cuando usted dice, ¿y qué es lo que sí y qué es lo que no? Entonces ahí es donde juega un papel importante el maestro. Exacto. Ahí es donde juega un papel importante lo que llama magisterio de la iglesia. Exacto. Entonces, por eso entonces cuando San Pedro dice, 2 de Pedro 1:20, nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. Y nadie es nadie. Y si usted se llama nadie, usted tampoco. Y es el error de los protestantes. Que el protestante interpreta la escritura por su propia cuenta. A su conveniencia. Entonces, cuando él quiere, pues agarra, esto es una parábola. O esto es simbólico. ¿No está? ¿Ves? Pero, y caemos, por ejemplo, en el caso de la Eucaristía, que los protestantes dicen, eso es simbólico. Pues Jesús no lo dijo en simbólico, lo dijo literalmente. ¿Verdad? Si usted analiza todos los textos de la Eucaristía, Jesucristo está hablando literalmente de que es su cuerpo y que tienen que comérselo y que el que lo coma tendrá vida eterna. Y da las razones también. Da las razones, y ahí sí las razones teológicas. Las razones teológicas, por ejemplo, de Juan 1:29. Cuando Juan vio a Jesús, dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya, entonces, ¿por qué me lo tengo que comer? Porque es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y el pueblo tenía que comer el Cordero. Y Dios nos estaba dando aquí tu Cordero. Y Jesús entonces acá dice, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. ¿Cuándo lo dijo? Cuando se sacrificaba el Cordero de Pascua.
Entonces, si se sacrificaba el cordero de Pascua, entonces Él es el cordero que yo tengo que comérmelo. Entonces, nos está dando a nosotros la vida. Pero el protestante que niega dice, no, pues es un mero símbolo. Pero es precisamente por negar el maestro. Que usted diga, bueno, hay cosas, por ejemplo, si usted quiere estudiar inglés, hay cosas que usted puede solita, pero hay cosas que tiene que acudir a un maestro, sea por internet o sea, pero tiene que acudir a alguien que le enseñe. No lo puede, porque si no usted inventa un inglés distinto, que no lo entiende ninguno de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, así también es la Biblia. De ahí la importancia, entonces, dentro de la iglesia, el celo de la iglesia, para que nos dejemos guiar por los maestros dentro de la enseñanza de la doctrina de Cristo, ¿no? Ahora, ciertamente, siempre trae una razón teológica lo que está escrito. Siempre trae. O sea, hay un trasfondo. Siempre hay un trasfondo. ¿Qué hay más? Y el trasfondo va muy unido al misterio. Porque el misterio no se puede explicar con palabras humanas. Porque si se puede explicar con palabras humanas, dejaría de ser misterio. Entonces, debe haber algunas palabras que lleve al ser humano con su razón tratar de medio entender el misterio, que no se puede entender nunca. Entonces, cuando uno quiere entender las Sagradas Escrituras y no ponerle la parte del misterio, entonces uno choca, porque se va con la luz de la razón al científico y pierde. Es como cuando usted agarra la Biblia y quiere estudiar la historia, porque la Biblia es historia, pero es historia de la salvación, no es historia universal, es historia de la salvación, es otra clase de historia. Y cuando usted la quiere tomar como historia universal, choca, ¿ve? Entonces, hay razones en la Biblia, muchas razones teológicas que lo ayuda a uno a interpretar. Por ejemplo, ahorita a mí me está dando mucha vuelta ahorita la razón la parte del pecado, ¿no? El misterio que hay en el pecado. O sea, cómo Dios permite que uno caiga en el pecado y por qué, si Él es Dios y puede evitarlo, ¿por qué lo deja caer en el pecado, ¿no? Pero estudiando a San Pablo y estudiando a San Lucas, miramos que nos va llevando al misterio. San Lucas lo dice de esta manera, en San Lucas 7:36 en adelante, cuando encuentra el hombre Jesús con la pecadora y le besa los pies y le enjuga los pies, y dice el fariseo, que era un santo de aquel tiempo, de la religión judía, si este fuera un profeta, sabría quién le está besando los pies. Y Jesús no solo era un profeta, era Dios, le conoció el pensamiento y se le salió adelante y le dijo, a ver, un hombre tenía 2 deudores, a los 2 le perdonó, ¿quién ama más? Le presupone el que más le perdonó. Dijo, precisamente, yo entré y usted no me besó, no me lavó los pies, y esta mujer sí lo ha hecho, porque al que más se le perdona, más ama. Entonces ahí está revelando el misterio del pecado. ¿Por qué Dios permitió que nosotros caigamos en el pecado? Porque el que más se le perdona, más ama, que Pablo lo daría de otra manera. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero si usted no lo mira a la luz del misterio, usted dice, pues, no entiendo cómo Dios va a permitir el pecado. Y ahí está la razón teológica, y ahí están los estudios teológicos, y ahí está la razón de los maestros para que nos expliquen. ¿Sí, no? Félix culpa. Feliz culpa que mereció tan gran Redentor. Salvador. Padre, Adelante. una pregunta, Era Lorena, Ana Lorena. Isabel. Isabel. Gracias, Padre. Quería saber su historia de cómo se ordenó sacerdote. ¿Qué lo impulsó? Si fue usted o su familia. Que nos comparta. A mí mire, yo le voy a decir la verdad. Yo nunca quise ser sacerdote, ni conocía qué era eso, pero sí quería ser santo, eso sí. Y siempre papá tenía una ventaja, que papá nos motivaba a ser santos y nos leía la Sagrada Escritura y me llamaba la atención el ser santo, ¿no? Y yo quería ser santo. Yo no quería ni ser cura ni nada, yo quería ser santo, ya. ¿Y listo?
y ya, punto. Y pensaba pues tener una mujer y tener unos 10 hijos, pero ser santo. Ajá, pero encontré un profesor que me habló del seminario y me explicó qué era el seminario pues yo no sabía qué era eso. Yo pensé que los sacerdotes eran ángeles que caían del cielo, celebraban la misa y se volvían a ir. En mi ignorancia, yo soy del campo, nunca tuve la oportunidad de salir a la ciudad ni nada. Yo salí a la ciudad cuando salí para el seminario, metido en el monte. Entonces, claro, cuando él me dice que para ser sacerdote, ¿no? ¿Y qué hacen allá? No, estudian filosofía y teología, peor todavía. Yo nunca había escuchado esas palabras, filosofía y teología. Entonces me dicen, no, pero es que ya van a estudiar cosas buenas, cosas sobre Dios, o sea, ya van las personas que quieren ser santos. Le dije, ese sí me gusta. Ese sí me gusta. Pero entonces él me dice, sí, pero allá hay de todo, ¿no? Gente mala y gente buena. Y ya comenzó a decepcionarme, ¿no? Pero bueno, en todas partes hay gente buena y hay gente mala. Hay trigo y hay cizaña. Y comenzó él a explicarme. Le dije, pues sí, tienes razón. Y me fue motivando y me fue animando. Y bueno, por cierto, yo estaba terminando el bachillerato y entonces tuvimos un paseo y él luchó para que papá me dejara ir al paseo y fuimos en el paseo. Y en el paseo cuando nos montamos al carro, pues acostumbrado a rezar el Santo Rosario todos los días, le dije, muchachos, a los compañeros, vamos a rezar el Santo Rosario. ¡Ah! Todos se rieron, se burlaron. Y yo no entendí. Y me fui para atrás, casi que lloraba. Y el profesor se fue atrás y me dijo, pero Toro, entienda, esos son gente de la ciudad, usted es del campo, esa gente no ha escuchado hablar de Dios, esa gente está en otro mundo y usted que rezar el rosario, entienda. Le dije que no los entiendo, ¿cómo una persona puede vivir sin Dios? Sin rezar. Entonces él me volvió a decir, usted debería ir al seminario. Y volvió. Y cuando íbamos en el viaje teníamos que pasar por Palmira. En Palmira hay una cruz grande del seminario, Santo Tomás de Aquino. Y yo veo una cruz gigante y le digo, profesor, ¿qué es eso? Dije, el seminario, allá donde quiero que vaya. Y volvió otra vez, ¿no? Y cuando íbamos bien lejos, era como un día que teníamos que viajar, íbamos llegando, estaba el tiempo de recluta, que agarraban los jóvenes para el cuartel. Y llegaron, se montaron los policías, todos los jóvenes, y como yo iba atrás, iba amotinado porque no quisieron rezar. Y yo iba atrás con otro compañero. Y llegaron, bajaron, me miraron a mí, yo estaba medio serio, ¿no? Y el otro compañero, dijeron, no, ya estamos listos, ya no necesitamos más. Ustedes no, quédense ahí. Y se fueron. Y a mí, el otro compañero no nos tocaron. Se llevaron a todos los muchachos. Los metieron en la patrulla y se los llevaron. Y las muchachas comenzaron a llorar y el profesor a ver cómo hacer para liberar a los muchachos. Y cuando ya se fueron, arrancó la patrulla, las muchachas llorando. Torito, ahora sí vamos a rezar el rosario. Le dije, ahora sí. Bueno, de todas maneras, vamos a rezarlo. Cuando yo dije Ave María Purísima, donde iba se paró la ambulancia y se vino para atrás. Y nosotros seguimos rezando el rosario y llegó el hombre y le dijo a los muchachos, se bajan, 5 y no los veo. Se bajaron, se montaron en el bus y todo el mundo llorando y en silencio terminamos de rezar el rosario y el profesor agarró y le dijo, eso es por burlarse de Toro, por burlarse de las cosas de Dios. Dios le dio una lección y gracias al Santo Rosario fue que lo libraron. Y volvió el profesor y me agarró otra vez a hablarme del seminario, pero papá me ha dicho que no quería que un hijo fuera cura o fuera militar. ¿Y cómo? Entonces, de ahí ya pues fue surgiendo la idea de voy al seminario. Y ciertamente fui al seminario y me metí al seminario y yo pensaba que todo el mundo quería ser santo. Y allá, padre, el problema era que había la opción de estudiar filosofía como carrera. Y entonces los muchachos entraban a estudiar filosofía y cuando terminaban filosofía, para afuera y quedaban ya con un título. Y como eran pobres, no tenían para estudiar en una universidad. Conmigo entramos 55, llegamos 5, salieron 50. Pero el problema era que los que entraban, no entraban por ser sacerdotes, sino entraban era por agarrar un título. Hacían mucho daño. Entonces cuando yo terminé la filosofía, yo dije, me voy del seminario. No quiero estar más aquí.
¿Cómo se le ocurre a muchachos que estén en la vida mundana? No, 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 yo me voy. Y me hacían la guerra, se burlaban, porque yo leía la Biblia, se burlaban, si yo rezaba, se burlaban, y nada, nada. Y un día tomé la decisión y dije, me voy. No me detiene nadie. Arreglé la maleta, tenía que tener un papel donde me firmaban los sacerdotes, me fui a que los sacerdotes me firmaran, llegué al primero. ¿Por qué se va? Le dije, no, yo no voy a estar aquí me están matando la fe. Yo vengo con fe y quiero ser santo y aquí, mire, me están induciendo a cosas malas. No, 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 yo me voy. Y no me va a detener nada. Me decía y yo me hacía loco. Fírmeme, fírmeme. Y así eran como 7 sacerdotes que tenían que firmarme. El último era el vicerrector. Ya había encontrado la firma de los otros 6. Y me faltaba el último, el vicerrector. Y llegué y le dije, vengo para que me firme porque me voy. Y me quedó mirando, ¿Toro se va? Le dije, sí. Me dijo, ¿por qué se va? No me preguntes. Dijo, muy bien. ¿Está decidido ese? Sí. Pase el papel y le firmo. Se lo pasé. Me firmó. Listo. ¿Eso es lo que quería? Sí. Listo, ya se puede ir. Miren, 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 voy a poner el papel. No se mueva de ahí. Aquí. Yo me pongo más distante. Usted lo puede agarrar más rápido que yo. Si yo intento agarrarlo, usted lo agarra primero que yo. Pero ya está el papel ahí, usted ya tiene, puede agarrarlo. Solamente quiero que me escuche y escucharlo antes. Ajá. ¿Por qué se va? Le dije, ¿quiere saberlo? Porque yo quería ser santo, yo pensaba que aquí era puro ángeles que había, y aquí puro sinvergüenza, y se burlan de mí si leo la palabra, si rezo, y eso no, aquí no, la gente no quiere buscar de Dios. Bueno, le dije unas cuantas cosas, y el hombre dijo, ¿y usted verdaderamente quiere ser santo? Y le dije, sí. Digo, pero qué extraño, ¿no? Porque Jesús dijo que el que quiera seguirme, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Y usted en vez de aceptar la cruz, la está tirando, ¿no? ¿Quién le dijo a usted que para seguir a Cristo era facilismo? Hay que sufrir, hay que luchar. ¿Sabe que si usted no es capaz de superar esto como seminarista, cuando cura, no será capaz de superarlo? Son las pruebas que usted tiene que superar. Porque en el mundo que usted se va a enfrentar, usted no va a encontrar pura gente católica, gente creyente. Ahí va a encontrar gente atea, gente mala, gente todo. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Va a colgar los hábitos? Mire, Dios necesita hombres valientes, no cobardes como usted. Los hombres cobardes como usted, Dios no los quiere. Lárguese del seminario, porque para ser santos se necesita hombres valientes, capaces de decidir dar la vida por Cristo y de superar todos los obstáculos y vencerlo. Pero usted ya veo que es un cobarde. Se me va del seminario ya, no lo quiero ver aquí. Padre, me le quedé mirando. Que se vaya, no me entiende, toro. Ahora no me voy. ¿No se va? No. Dijo, pues si no se va, entonces sí puede llegar a ser un hombre de Dios y sí puede llegar a ser santo. Porque así, eso tiene que pasarlo todos los hombres de Dios en el camino de la vida. No ponga a pararle a ellos, busque a Dios, tenga como modelo a Dios, a Jesucristo, y siga a Jesucristo, no siga a los hombres, ni mire si los demás lo hacen o no lo hacen, hágalo usted y punto. Agarré otra vez el pensar, porque agarré la maleta y me fui para el cuarto. Y no me fui. Gracias a ese padre. Pero eso fue así, de esa manera me llamó Dios, y ha sido pruebas difíciles, pero en todas las pruebas difíciles que he tenido, Dios ha estado a mi lado y me ha acompañado y me ha mostrado que Él es el que me llamó. Entonces ahora paso por pruebas, paso por desiertos, paso por tormentas, noche de locura, lo que sea, y le digo, bueno, no importa. Estando tú a mi lado, no me importa. No entiendo nada. Si tengo que sufrir, sufro, bendito sea el Señor, pero mañana lo entenderé. Ahorita no me mato la cabeza por entenderlo. Y después miro para atrás y digo, te la vacila, Señor. ¿Cómo me ayudaste? Tenía razón. Era lo mejor para mí esto y esto. Que uno a veces no entiende. Y yo le doy gracias a Dios porque mi padre me enseñaba eso y decía, si ahora no entiendes algo, no te mates la cabeza. Mañana lo entenderás. Solamente obedece, solamente haga las cosas correctas, y cuando vea que usted lo hizo bien, pero le salieron mal o le hicieron la guerra, lo que sea, no se preocupe. No hay mal que por bien no venga. Y lo aprendí, y ahora cuando paso me acuerdo de mi viejo.
Y después miro para atrás y digo, razón tenía mi viejo, razón tenía. ¿Ven? Entonces, así fue mi vocación. Padre, a ver, tengo una persona muy cercana que me hace esta pregunta y no sé cómo responder. Él, su mamá es evangélica y sus hermanas también se convirtieron. Y cuando yo le hablo, ¿no?, con mucha pasión de la Iglesia Católica y de la defensa de la fe, él me dice, las religiones dividen, como que yo me tengo que empezar a relativizar más todo, porque me dice, estás dividiendo, ¿no? En lugar de unir, estás dividiendo. Entonces, a ver, ¿qué respondería usted ante esta persona? La religión no divide, une. Lo que divide son los que están en contra de la religión. Religión viene del religare. Y ese religar es el agua con el azúcar, usted la une, ¿verdad? Pero no se refiere al agua con azúcar, se refiere a la unión de Dios con el hombre. Que Dios busca al hombre. Se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Eso se llama religión. La búsqueda de Dios al hombre, porque el hombre no puede encontrar a Dios por su propia cuenta, entonces Dios sale al encuentro. Y la unión de Dios con el hombre, eso se llama religión. La gente no lo sabe, entonces la gente piensa que religión es simplemente decir, yo, la Iglesia Católica o evangélico, eso no es religión. La religión es la unión de Dios con el hombre. Y nos une. ¿Por qué nos une? Porque Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. A ver, diga, ¿separación o unión? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Separación o unión? Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo donde todos somos miembros. ¿Unión o separación? Unión. O sea, todo lo que es la religión que Cristo dejó es unión. Y por eso dice, Padre, que todos sean uno. ¿Se acuerda de Juan 17, 21? Como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno en nosotros. Eso se llama religión, la unión de Dios con el hombre. Eso no divide, eso une. Cuando la persona está en contra del proyecto de Cristo y dice, bueno, te traigo otra iglesia, entonces está dividiendo, no está uniendo. Y que la persona dice, bueno, bienvenida. Cuando la persona dice, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Ah? Su hermana. Bien, gusto en saludarla. Bienvenida. Cuando la persona dice, no queremos ninguna religión. ¿Y qué significa no queremos ninguna religión? Que no queremos un cuerpo donde Cristo sea la cabeza, sino que queremos que cada quien jale para su lado. Pregunto, ¿está uniendo o está separando? Entonces, eso se llama pote de humo. Para que la gente no se dé cuenta dónde está el problema, ponen por otro lado. Pero la verdad es que lo que sí une a la gente es la religión. Une gente de toda lengua, raza, pueblo, nación. Que precisamente el Pentecostés, que había gente de todas partes y todos buscaban el mismo ideal. Eso es religión, donde todos los seres humanos con un solo Dios. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Eso es religión. Pero la ignorancia es atrevida. Entonces, el protestante dice, no, Cristo no es religión, la religión divide. Si eso es verdad, entonces, ¿por qué ellos están en una religión? ¿Por qué? Y de paso, que no es la religión de Cristo. Es una manera de unirse con Dios, porque también es religión, pero no como Cristo lo mandó. No como Cristo lo enseñó. Es otro cuerpo, no el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, un solo cuerpo. Entonces, ahí va dividiendo, va separando. Incluso hasta el año 1520, los cristianos estábamos unidos. ¿Quién los separó? Un protestante. ¿Y quién sigue separando? Los mismos evangélicos que pelearon con el pastor y fundan otra iglesia.
o no. Padre, a veces, si bien existe, digamos, la separación con los hermanos separados, en este caso, dentro del catolicismo también existe esto por las malas interpretaciones personales que cada quien da, sin, como usted dice, sin un asesoramiento espiritual en el caso de un sacerdote. Mire, sí, ciertamente, pero resulta que el problema que tenemos los católicos es la mentalidad protestante que reina entre los católicos. Sin querer, la influencia de los protestantes se ha metido en la mente católica. Eso de estar dividido y de, por ejemplo, de no aceptar el Papa, de aquello que dicen, ese no es el Papa, ese es el antipapa. Yo soy católico, pero ese es el antipapa, ese es el anticristo. Eso es mentalidad protestante. Yo vivo mi fe a mi manera. Yo creo en Dios, pero yo no voy a misa, pero yo vivo mi fe a mi manera. Eso es protestante. Yo soy católico, pero yo imágenes en mi casa no quiero. Los curas no. Los curas no sé qué, los curas no qué más. Bueno, eso es protestante. O sea, la mentalidad protestante se ha metido en la mente de la gente. Porque ¿qué es lo que escucha la gente? Los protestantes. Música protestante. Canales protestantes. Enseñanzas protestantes. Hasta cultos que van protestantes. Díganme, ¿quién da los estudios de Biblia? Los protestantes. Pero padre, una pregunta, o sea, obviamente sí hay una separación de parte de los protestantes actualmente, pero antes la iglesia ya se dividió en el concilio de Nicea entre ortodoxos y católicos. Entonces, A pesar de que hubo una división, nunca entre la iglesia ortodoxa y la iglesia católica, nunca hubo esa separación como los protestantes. La iglesia católica le dice a usted, si usted está en una parte donde no hay sacerdote católico, usted puede confesar con un sacerdote ortodoxo, no hay ningún problema. Y puede recibir los sacramentos con él, ¿verdad? Y la iglesia católica lo reconoce y la ortodoxa se reconoce, es sucesión apostólica y no hay ningún problema. Simplemente diversidad, pero no hay división y separación como tal, no la hay. Hay la unión. En la fe, en la doctrina, hay la unión. Con los ortodoxos. Pero con los protestantes no, porque el protestante sí trae división. ¿Anglicanos también dice? Anglicanos no. Anglicanos sí hay división. No es pregunta, padre, solo que quería comentarle algo. Yo pertenezco a Movimientos Pro Vida y trabajo mucho con pastores. Y algo que yo he notado es la división que reina entre ellos. Ellos no se soportan entre iglesias, porque cada uno se cree la iglesia elegida y el resto están equivocados. Entonces, exacto, y es impresionante la división que hay entre los protestantes. Y como usted decía hace rato, cada cual interpreta la palabra según lo que entienden. Entonces, no hay una formación profunda en la teología. Por eso es que cada día nacen más y más y más y más iglesias. Pero algo que se puede destacar, o sea, para la gente que a veces no puede discernir cuál es la iglesia de Cristo, es que ellos están más divididos que en el infierno, porque no se soportan, o sea, no se los puede unir y les pesa mucho más caer en el redil católico, porque nosotros, a pesar de nuestras diferencias, estamos unidos, o sea, obedecemos a una cabeza, y al final terminan viniendo a nuestro redil y es su peor tormento. Solo eso quería compartir, padre. Sí. Padre, bueno, yo soy catequista y como sabe, los jóvenes ahora están al pie del cañón, ¿no? Averiguando todo. Entonces, justamente hace una semana, cuando estábamos explicando esto del Dios creador y el Dios Padre, uno de mis jóvenes levantó la mano y me dice, Caro, quisiera que me digas por qué es que en la iglesia se dice que el lenguaje de la creación de Adán y Eva no ha sido real, se utiliza como un lenguaje imaginario, y que no es ficticio, o sea, en el catecismo dice que se ha utilizado como algo ficticio, no figurativo, es algo. Entonces yo la verdad no he podido responderle, tampoco quería darle de mi opinión personal, le dije, mira, yo voy a investigar, te agradezco por la pregunta, y estuve investigando un poco, pero yo quería preguntarle cómo yo le puedo explicar esto
a mi joven, eso por un lado. Y dos, mis jóvenes chocan mucho con el tema de la confesión. ¿Por qué? Porque tienen muy malas experiencias con los sacerdotes. Esto es un tema que realmente no es primera vez que lo escucho, pero ¿qué sucede? Yo entiendo que cuando tú te vas a confesar, la confesión lo que hace es que tú te reconcilias con el Señor, ¿verdad? Y tienes que entender y aislar el pensamiento de que estás haciéndote a confesar con un sacerdote. Pero he tenido varios jóvenes que han tenido una experiencia de que se han preparado muy bien, van y el sacerdote, uno, les dice que está bien lo que han hecho, dos, o les dice, apúrate, no tengo tiempo, rápido dime. O simplemente les dicen, ya, te absuelvo, listo, no has hecho nada. Entonces ellos me dicen, ¿cómo yo voy a querer acercarme al sacramento de la reconciliación si he tenido una mala experiencia con un sacerdote? Y no solamente es uno, son varios que ahorita manejan esa mentalidad. Entonces tenía esas dos cuestionantes. Y además te dicen también que no es pecado. O sea, les dicen que no es pecado. Bueno, la primera, pues, lo que decíamos hace rato. En la iglesia existe, en la Biblia, la historia de la salvación, que no es una historia universal. Entonces, cuando buscamos la historia, a ver, ¿dónde nació Adán? A ver, ¿dónde fue que vivió Adán? ¿Dónde fue que vivió Eva? ¿Dónde fue? Nos vamos a estrellar porque no es la historia universal, es la historia de la salvación. Y la historia de la salvación significa cómo se narra una historia, cómo Dios va llevando al ser humano y lo va guiando al punto de mostrarle que venimos de Él y que de Él dependemos, y cómo si nos apartamos de Él, qué nos pasa, y si vamos con Él, qué nos pasa. Todo es la historia de un pueblo, que pasa a ser la historia de todos los pueblos y la historia de cada uno de nosotros particularmente. Entonces, si lo vemos como historia de la salvación, entonces podemos sacar de allí la enseñanza teológica que hay detrás de Adán y detrás de Eva, ¿sí? Sin ningún problema. Si existió allí o si existió allá, o si no existió, si no existió, o si sí existió, sino la historia de la salvación. Cómo Dios me va a salvar a mí y cómo va a salvar a su pueblo a través de esta historia sagrada que se narra allí. Y en cuanto a la confesión, me ha metido una cachetada a pata de oreja, digo, allá en Venezuela. Si el protestantismo ha tocado a los laicos, el protestantismo ha tocado a los sacerdotes. Son ideas protestantes. Pero es que los sacerdotes no vienen del otro planeta, vienen de este planeta. Y la mayoría de sacerdotes también tienen familiares protestantes, amigos protestantes, que los atacan también y que les dicen, y que si no hay quien les oriente también y les vaya lo que se llama es la formación continua, permanente. Pero, entonces, hay momentos donde dice, pues, estos dicen esto, pues vamos a creer también lo mismo, o vamos a repetir como loro. Y sabe que si el diablo ataca a los laicos, 1000 veces más ataca a los sacerdotes. Y no solamente en que si en tomar, que si agarrar el mundo, lo que sea, no, sino en la doctrina. Porque si algo hay que cuidar es la doctrina. Y si algo el diablo está atacando para sacar a Cristo del camino, es la doctrina. Entonces, ¿a dónde va a atacar? A los sacerdotes. Y hay sacerdotes que no creen en la confesión. Yo tuve la experiencia mala de un sacerdote que me dio clase a mí y decía que él tenía mentalidad protestante. Él era un protestante como sacerdote, pero mentalidad protestante. Y decía que no, que eso no estaba en la Biblia, que eso no existía en la Biblia. Yo me sabía la cita. Y el que dijera eso, el que dijera que eso existía en la Biblia o que era mandado por Cristo, que está, lo raspaba. Tenía que decir lo que él decía. Y los muchachos me decían, ¿qué va a hacer Toro? ¿Qué va a decir? Bueno, yo lo que diga la palabra de Dios, yo no le creo mortal. Y en el examen yo coloqué, en el sacramento de la confesión, según mi profesor, que es un mortal y que se va a morir como yo, se lo van a tragar los gusanos, eso no existe y eso es invento de los hombres. Pero según la palabra de Dios, que no puede fallar porque es el mismo Dios, en el capítulo tal, el versículo tal, dice esto. Y eso es lo que yo creo. Y así le fui respondiendo a cada. El hombre se moría de rabia, pero no me pudo raspar porque yo puse lo que él quería que yo dijera. Solamente que le acordaba que él era un mortal y que yo no le iba a creer lo que él dijera. Pero eso nos falta a nosotros. Ahora, hay un problema en la mentalidad sacerdotal ahorita por el ambiente que contagia no solamente a los laicos, sino también a los sacerdotes.
Y hay sacerdotes que en la mentalidad protestante, pues me confieso directamente con Dios, eso no hay ningún problema. O también la mentalidad mundana, pues el relativismo, eso no hay que darle importancia, no hay que exagerar tampoco, eso es ni pecado, eso ni pecado es. Entonces, eso es un relativismo que está haciendo sufrir a los miembros de la iglesia. Y ahí es donde está la importancia del catequista. ¿Sabe por qué? Porque el cura no le va a dar catequesis a los niños. Usted sí. ¿Quién es la maestra? Usted. El cura, si acaso una vez que el niño vaya a misa y diga algo, el niño lo escuchó, pero usted todo el tiempo lo tiene en la catequesis, entonces usted lo va formando. Entonces, ahí es donde dice el Papa San Juan Pablo II, que era el momento de los laicos. Llega el momento de los laicos. Porque resulta que a un laico yo le puedo aconsejar y le puedo decir esto es así, y se deja corregir y busca. Pero a un sacerdote, ¿quién lo corrige? Loro viejo no aprende a hablar. Pero no me refiero a todos, sí. Me refiero a algunos, y que es la mentalidad de ahora. Yo ya soy cura, yo ya me las sé todas, entonces es un gran problema. Y luego el otro problema es el no ser fiel a la doctrina de la iglesia. Como si no se enseña en el seminario a ser fiel a la doctrina de la iglesia, entonces el sacerdote puede desviarse. ¿Y por qué no se enseña a ser fiel a la doctrina de la iglesia? Porque se ha perdido no la doctrina, sino se ha perdido el fundamento de la doctrina, que resulta que los dos papas que han pasado, los dos últimos papas que han pasado, han llamado a volver a las fuentes, a la teología volver a la fuente. Y le dice a los teólogos, ya basta de teología sin Biblia, necesitamos que la teología vuelva a la Biblia como base. Entonces, cuando se tiene una teología sin Biblia, no hay sustento, es construir una casa en el aire y cualquiera viene y la tumba. Pero si hay fundamento bíblico, entonces la teología tiene un sustento, la doctrina tiene un sentido, tiene un gusto, un placer espiritual, y usted puede ir comprobando que lo que el Señor ha dejado es verídico y puede enseñarlo a los demás, se enamora de eso. Tristemente, eso se ha abandonado mucho en los seminarios. Y precisamente porque estoy convencido de eso y he trabajado en muchos seminarios, he ido a muchos seminarios, he compartido a nivel mundial, me doy cuenta que eso es un defecto. Y se lo he dicho, no sé si usted ha visto los retiros con los sacerdotes, con los seminaristas, a lo mejor me insultan, me digan lo que sea, pero la verdad sí, pácata. Y la oportunidad que he tenido también de decírselo a los obispos, no por maldad, sino para ver si un día reacciona y se da cuenta cuál es el defecto. Porque sabemos la enfermedad, pero no sabemos de dónde viene. Es la ausencia de la palabra de Dios. Para que el muchacho crezca con una convicción plena de que eso no es palabra de hombre, que eso es palabra de Dios. Por ejemplo, a mí puede venir cualquiera, venga el teólogo que sea y decirme toda la mentira que quiera. Yo me le río en la cara. Si no está en la Biblia y si no es la doctrina de la iglesia, diga lo que quiera y me le río. Pero es que es teólogo, es que a mí qué me importa, pregúnteme si me importa. No, porque la doctrina de la iglesia es única y es siempre constante y no se puede cambiar. Y está sustentada en la Biblia, solamente que al no saber en qué parte lo dice, entonces como que agarra debilidad. Y usted por eso se da cuenta que yo insisto en capítulo y versículo para dar un sustento. Y el que venga me puede maldecir, me puede insultar, pero no me puede refutar porque tengo un sustento. Y así lo he hecho en varias partes. Yo tuve un encuentro en Roma con algunos sacerdotes de teología y hablaban de tal cosa. Me tuve que parar con la Biblia. No, la Biblia dice esto, usted me perdona, pero la Biblia dice esto y habíamos representantes de 80 países del mundo. Y tuve que enfrentarle y decir, mire, esto dice la palabra del Señor. Mi respeto hacia usted, pero a usted no le creo, porque esa no es la doctrina de la iglesia ni está sustentada en la Biblia. La Biblia dice esto. Entonces necesitamos eso. Y cuando nosotros callamos por miedo, para no tener problemas, pues como yo no tengo miedo a perder nada, ni nada, yo simplemente no busco agradar a nadie. Yo cuando doy la enseñanza, yo no busco agradar a nadie, solamente a Dios, antes que a los hombres. Y eso me ha llevado, pues, me ha dado mucha libertad
y no tengo nada que perder. Y el día en que me diga usted se calla, me callo. Y el día en que usted me diga usted mándeme por donde quiera. Pero ya hice lo que tenía que hacer y ya, listo, ¿no? Pero es necesario de que lo hagamos. Sí es un problema que tenemos, pero entonces usted tiene que orientarle a los niños. Y ahí es donde tiene que la función del maestro, decirle, te vas a encontrar con esto y te vas a encontrar con esto. Te vas a encontrar sacerdotes que no creen en la confesión y sacerdotes que sí creen en la confesión. Sacerdotes que te escuchan y sacerdotes que no te escuchan. Sacerdotes que te dan la solución para salir rápido y sacerdotes que hacen la oración de liberación para poder liberar del pecado. Pero hay que decirle al joven para que no lo sorprenda, sino que cuando él encontró un sacerdote de esa clase, diga, mi maestra ya me dijo que de esta clase existía, pues voy a buscar otro que no sea de esta clase. ¿Ve? ¿Qué podemos decirle al sacerdote si nosotros como catequistas estamos enseñando, por ejemplo, de que es pecado el no ir a misa y fiestas de guardar como nos manda la iglesia? Y también que una persona divorciada, lo que estábamos hablando, no puede comulgar si ya está viviendo con otra persona. Y también explicarle a la persona esa que está divorciada, les decimos, porque hay una encíclica de nuestro Santo Padre Juan Pablo II, los divorciados vueltos a casar, ¿cierto? Si están vueltos a casar, entonces tienen que vivir con un amor ágape o cumplir la castidad. ¿Y qué podemos contestarles? No podríamos faltarle al respeto al sacerdote, porque él delante de la persona con la que estamos hablando, pensando de que nos va a apoyar, él viene y nos dice, no, esos son escrúpulos. Cierto. ¿Cómo vas a venir a decir tú eso? Y tú eres catequista, pero hay que ser más condescendiente. Entonces, ¿qué podemos decir? Mire, faltar el respeto, nosotros a veces confundimos faltar el respeto a decir la verdad o a evangelizar. No tenemos que aclarar las cosas. Faltar el respeto es que yo trate mal al sacerdote, lo insulte, le miente a la madre, lo mande para el infierno, quién sabe para dónde. Yo puedo escuchar al sacerdote, si hace la pregunta, el sacerdote dice, y yo con respeto, padre, con el respeto que usted merece, pero la doctrina de la iglesia no es esa, la enseñanza de Cristo no es esa. Se le respeta, pero no estoy de acuerdo. Puso la pauta, aclaró, el niño se dio cuenta o la persona se dio cuenta que eso, usted no le faltó el respeto. El que está faltando el respeto en todo caso es el sacerdote queriéndole destruir la fe. Pero entonces usted simplemente marca la pauta. La iglesia enseña esto y tiene que saber que es la enseñanza de la iglesia. Enseña esto, usted no lo quiere enseñar, bueno, cada quien hace, pero usted dijo, ¿dónde está el problema? En callar. En callar está el problema. Y si usted lo dice de buena manera, usted nunca le ha faltado el respeto. Y eso que usted le dice de buena manera, cuando el sacerdote acueste a dormir, por mucha conciencia sucia que tenga, eso comienza a darle. Y si usted ora por él, eso comienza a transformarle. Y usted puede evangelizar a un sacerdote. Porque los sacerdotes también necesitamos ser evangelizados. Y que nos recuerden la palabra del Señor y que nos ayuden con la oración. Entonces necesitamos eso, que precisamente esto es lo que los laicos hoy tienen que enfrentarse. Antes, la mayoría de sacerdotes se preocupaban por ser leales a Dios, a la iglesia, a la doctrina y enseñar cabalmente las cosas y mantener la conciencia recta. Hoy día hay sacerdotes que eso no le importa. Hay sacerdotes que están mirando a ver cómo congraciar a la gente, cómo no tener problemas con nadie, cómo agradarle al mundo. Y Dios es rico en misericordia, tendrá que tener misericordia de mí. Entonces, hay problema. Entonces el laico tiene que enfrentarse en esa situación. Antes no había problema porque usted iba confiadamente al sacerdote. Ahorita usted ya no puede ir confiadamente al sacerdote. Usted va confiadamente y cuando el sacerdote le diga algo en contra de los mandatos de Dios, en contra de lo que tiene la iglesia, usted ya tiene que no odiarlo, ni insultarlo, ni mucho menos, pero ya decir, ya veo que este sacerdote es del otro bando. Porque hay de los dos bandos, o si no, porque la Biblia presenta a Judas, si no hay otro de otro bando, por algo. Bueno, yo soy psicóloga, ¿ya?
He trabajado mucho con sacerdotes, también he hecho diagnósticos de personalidad a sacerdotes que me han invitado para que haga los informes, ¿no? Pero aparte, digamos, de la formación espiritual, bíblico, todo lo que usted dice que es lo correcto, hay cosas que dentro de los seminaristas que están a punto de ser sacerdotes no han elaborado ciertos conflictos, igual que los catequistas tal vez. Hay conflictos personales que no los elaboran. Entonces eso van proyectando hacia la gente. Entonces yo pienso para servir a Dios hay que ser realmente espiritualmente bien formados, bíblicamente bien formados, para tener ese cambio también, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocaba un sacerdote que estaba a punto de ser sacerdote. Yo hice un diagnóstico de personalidad donde él proyectaba cierta agresividad y cosas así que eran malo para un sacerdote, ¿no? Pero sin embargo, llegó uno de los monseñores y me dice, Consuelo, muéstrame el informe, y él trajo un informe de 5 años antes que ingrese al seminario, presentaba las mismas características. Él, dentro de esa formación seminarista, no había cambiado nada. Yo pienso que ahí también, no sé, ahí está la falla, aparte, digamos, ¿no? Sí, porque somos humanos y a nosotros, sacerdotes también, el medio ambiente nos absorbe y somos hijos de la cultura y lo que sea, y tenemos que luchar contra eso. Y precisamente ahí es donde está la importancia de cultivar la vida espiritual, oracional y bíblica, para alimentarnos de lo que dice Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que hay sacerdotes que nunca leen la Biblia y que nunca han leído la Biblia, y nadie da lo que no tiene. Entonces, ¿cómo se moldea esa alma y cómo puede moldear a otros si no se ha dejado moldear? Puede tener el querer, pero con eso no basta. La recta intención nos lleva a comprometernos. Tenemos que comprometernos. Y entonces ahí sí podemos ver claras las cosas. Porque uno, en la palabra de Dios tenemos la gracia divina, que en la palabra de Dios está todo. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué no se debe hacer? ¿Qué es pecado y qué no es pecado? Entonces yo no tengo por qué inventar, ¿esto será pecado o no pecado? No, ya está dicho que es pecado, ya. Pecado no es lo que yo crea que es pecado, o lo que a mí me parezca que es pecado, o que mi razón me diga que es pecado. No, pecado es lo que Dios diga que es pecado y punto, ya. Esté de acuerdo yo o no esté de acuerdo, eso es pecado. Entonces yo tengo que aprenderlo, pero ciertamente hay deficiencia en el seminario, y yo siempre llamo a los formadores de los seminarios la atención y les digo, oye, hagamos lo humanamente posible para que los muchachos sean más espirituales. Oren más, lean la palabra de Dios más, porque en el seminario, al menos cuando yo estudié, se premiaba el muchacho que sacara 20, aunque fuera a punta de copiarse. O sea, ¿cómo se explica eso? El muchacho que fuera mejor deportista. ¿Cómo se explica eso? Pero aquel muchacho que le gustara leer la Biblia, que le gustara orar, ese es un santurrón, ahí sí. Mire el santurrón, todo el tiempo con los ojos arriba, ahí sí. Burlándose, es el hazmerreír de todos. Entonces, si esto no se siembra un deseo de buscar las cosas espirituales y las cosas de Dios, vamos a seguir con ese problema. Pero podemos hacer un pare, porque nosotros no podemos hacer nada con los sacerdotes ya ordenados, pero sí con los niños de catequesis. Y entonces los niños de catequesis mañana van a ser jóvenes del grupo juvenil y después van a llegar a ser curas y ya van con otra mentalidad. Esa es mi esperanza, esa es mi ilusión. Y por eso que ustedes ven que yo voy predicando por todos lados, y yo tengo la esperanza, que no ahorita, pero con el tiempo, haya muchachos. Y ya me he encontrado seminaristas que me dicen, padre, yo estoy leyendo la Biblia, y estoy orando, yo estoy tratando la parte espiritual. Y eso a mí me fascina, me emociona. Incluso ya hay sacerdotes, ya uno está viejo, ¿no? Sacerdotes que yo le he dado enseñanza cuando eran seminaristas, cuando no estaban en el seminario siquiera, y dice, padre, lo que usted me dijo me ha servido, mire, yo llevo la vida espiritual de esta manera, de esto, y digo, vale la pena. Sí se puede, sí se puede. Pero si uno se queda mirando y dice, nada, no se puede, todo está perdido, fracasó. Y como yo no quiero fracasar mañana porque tengo mucho sueño y he pasado muchos trasnochos, entonces me voy a... ¿Verdad que sí, padre? Porque cuando ustedes lleguen a la edad de nosotros, nos entenderán. No hay traerá.